Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Deseamos que nuestro ministerio edifique su hogar para la gloria de nuestro Señor. Con las puertas cerradas, continuamos con la obra misionera, proclamando el Evangelio de la Gracia. Puede orar y apoyar voluntariamente para que sigamos expandiendo el reino de Dios. Contáctenos para conocer los medios. Dios sigue siendo fiel y por eso seguiremos llevando las buenas nuevas pese a las adversidades.
Buenas noches, hermanos. Estamos comenzando una nueva serie. Le llamaremos Los Reyes de la Biblia. Será un estudio por medio de los personajes bíblicos llamados los reyes. Los reyes son los personajes que tal vez muchos de nosotros hemos admirado, hemos seguido, hemos escuchado. De los más conocidos son los primeros. Saúl, David, Salomón son los más conocidos. Pero a veces me asombra que muchos de nosotros desconocemos a los demás reyes. Y los que conocemos son algunos puntuales, como un tal Josías, porque tal vez es uno de los personajes más emblemáticos de su fe, su vida de piedad y santidad. Pero sin embargo tenemos a muchos reyes de los cuales desconocemos, no sabemos, no los podemos ubicar en la historia y no ubicamos también qué profetas estaban ahí en esa línea cronológica de la historia. Quiero pensar que puede ser de gran enseñanza y desafío estos estudios de los domingos de la noche a partir de hoy. Estaremos iniciando y prácticamente con todos los personajes bíblicos que tocaremos a partir de esta fecha tendremos para hacer 3 estudios por cada persona. Es decir, tendremos una parte que es el inicio o ascenso al trono, tendremos su decadencia, su pecado, su error o tal vez su rechazo, y luego tendremos en muchos de los casos su restauración, su arrepentimiento o su perdición definitiva como rey. Estos reyes tuvieron su particularidad cada uno y de los cuales usted tal vez se puede identificar con algunos, puede alabar a otros, puede reconocerse a sí mismo viéndose ahí en un espejo, comparándose con ellos, pero eran hombres como nosotros, comunes y corrientes, pero eran personajes bíblicos que usted y yo deberíamos también considerar porque están acá. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Crónicas, también primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, personajes bíblicos. Todos ellos están en un listado. El orden de los eventos podrían definirse de esta forma. Primero comenzamos con un pueblo saliendo de Israel con un líder llamado Moisés. Moisés era multioficio. Moisés era profeta, era patriarca, era juez y podíamos decir que hacía una función prácticamente de rey también, sacerdote también, aunque tenía a su hermano, pero hacía la función sacerdotal, era de todo, Moisés era todo, pero luego Moisés muere, viene también ya el sucesor, de Moisés, viene Josué y él asume y está ese liderazgo de Josué no es igual que el de Moisés, pero sin embargo sigue siendo de mucha relevancia y predominancia porque Dios así quiere ser. Dios sigue siendo el rey, Moisés es el líder, Dios sigue siendo el rey, Josué sigue siendo el líder, Dios sigue siendo el rey y los jueces comienzan a surgir. Los jueces comienzan a surgir allí, los jueces comienzan a tener sus participaciones y tenemos 13 jueces después de tener a Josué. Y esos jueces también eran hombres de Dios, eran líderes, eran hombres que tenían allí mucho liderazgo, muchos de ellos fueron bien usados por Dios, muchos de ellos las pasaron muy bien, pero sin embargo también fracasaron, cayeron y pasaron años y el pueblo hacía lo que bien le parecía. En muchos de los casos el pueblo fue apartándose y cada vez era peor. Llegamos al año o al siglo X a.C. En el siglo X a.C. surge allí una mujer llamada Ana, con un hijo que tuvo por la gracia de Dios llamado Samuel, y este reemplazó al hombre que lideraba en ese tiempo, el último de cierta forma de estos líderes que venía antes de los reyes, era Elí. Y este Elí tuvo sus hijos
sus hijos fracasaron y no pudieron continuar la misma línea sacerdotal, y Dios elige a este Samuel, un gran hombre de Dios, y Dios pone sus ojos en los profetas, en este caso, en los sacerdotes, para liderar a su pueblo, porque los líderes de guerra, los líderes como Moisés, como Josué, ya no existían más, los jueces ya no habían tampoco, y entonces se necesitaban líderes. El pueblo cada vez estaba más deprimido en su afán de verse similar a los demás pueblos y no tener rey. Ellos deseaban un rey. Samuel envejeció, y cuando Samuel envejeció, estas fueron las cosas que sucedieron aquí para llevarnos al primer rey. Capítulo 8 del primer libro de Samuel dice que envejeció Samuel, porque aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él intentó que su linaje y su descendencia siga el liderazgo de Israel, pero sin embargo sus hijos como Joel, su hijo como Abías, eran jueces, pero eran malos. Dice el versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Samuel, muy buen tipo, igual que Elí, fracasó con sus hijos, y el fracaso de este profeta, de este líder, de este hombre de Dios, porque tenía una doble función, por si acaso, si me equivoco a veces diciendo profeta y sacerdote, es que ambos usaban ambos ministerios. Eran profeta y a la misma vez también eran sacerdotes, tenían una doble función ministerial, y podíamos añadirle una tercera, que también eran líderes del pueblo en toda decisión, eran consejeros. Entonces, estos hombres como Elí, como Samuel, fracasaron, y sus hijos no siguieron. Los hijos de Elí fracasaron y fueron rechazados y murieron. Los hijos de Samuel también fueron rechazados y no continuaron el liderazgo, y como resultado, los líderes, los ancianos de Israel vinieron al profeta, al sacerdote Samuel, y ¿qué le dijeron? Versículo 5, capítulo 8 del primer libro de Samuel. Le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituye, juzgue como tienen todas las naciones. Este es el punto de referencia y cambio de título. Hasta aquí tenemos a patriarcas, líderes, jueces, sacerdotes, profetas, pero no teníamos el nombre de rey. El nombre de rey era única y exclusivamente tal vez una mención a Dios, y solo los pueblos paganos tenían reyes. Pero Israel dice: constitúyenos, los ancianos de Israel dicen: constitúyenos ahora rey que nos gobierne como todas las otras naciones. Este es un detalle muy importante. Primera cosa que quiero sacar un punto y una aplicación. El fracaso de estos líderes resultó en un abandono de los preceptos de Dios de parte del pueblo de Israel. Es decir, fracasó Elí, fracasó Samuel, fracasaron sus hijos, y los ancianos de Israel también fracasaron yéndose a imitar a los pueblos paganos para tener un rey. Este rechazo, este fracaso trajo como resultado la idea de un rey. La idea de rey no le agradó a Samuel. Versículo 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró. Mejor es orar a Dios cuando a nosotros nos molesta algo y no entendemos. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado para que no reine sobre ellos. Y este versículo es clave e importante. Los líderes, los ancianos de Israel, querían reyes como las otras naciones. Dios quería ser el rey de su pueblo y seguir gobernándolo como la ley le había sido dada, y para que el pueblo pueda seguirle, solo necesitaban líderes que le obedezcan, como profetas, como sacerdotes, como líderes espirituales que sigan la orden de Dios, y no hombres que estén allí agarrados del poder y se puedan realmente salir del propósito de un liderazgo saludable para el pueblo. Pero el pueblo dice: danos rey.
Queremos rey, queremos rey. Hay una mención aquí que me llama la atención, es la palabra oye. Versículo 7 dice, oye la voz del pueblo. Versículo 9 dice, ahora pues oye su voz. Versículo 19, capítulo 8, ahora estoy leyendo capítulo 8, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Versículo 22, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. El pueblo hablaba y el pueblo quería su capricho. Resulta que a veces nosotros decimos, hay un detalle aquí, es el segundo detalle que quiero apuntar, Dios tenía un plan. Israel estaba cegado, estaba cerrado a seguir sus propios planes. Y eso Dios como posibilidad de una voluntad permisiva. Dios entonces dice, bueno, ¿quieren rey? Van a saber lo que es tener rey. ¿Quieren rey? Ustedes van a tener como los demás pueblos. Sí, escucha su voz. Cuando el hombre no escucha la voz de Dios y se resiste a la voz de Dios, sufre las consecuencias de sus malas decisiones, sus malas acciones, su falta de oír la voz de Dios. El pueblo no quiso oír más a Samuel, por tanto no quiso más oír a Dios. El pueblo no quiso ver solamente a Dios como rey, querían un rey físicamente que los gobernara. Ellos estaban cegados para poder tener su cometido como las demás naciones rey. ¿Qué tuvo como resultado? Dios le advirtió por si acaso. Antes de darle un rey, Dios le advirtió. Versículo 10 del capítulo 8 hasta el versículo 18 es una advertencia de parte de Dios por medio de Samuel, diciéndole, por si acaso, quiero decirles algo. Van a tener un rey, pero ese rey va a tomar a sus hijos y lo va a esclavizar. Versículo 11, ese rey se va a hacer de carros y ese va a tomar jefes para sí, para que le rindan cuenta a él va a arar sus campos y ustedes le van a trabajar, van a ser sus trabajadores de ese rey. Tengan cuidado que sus hijas también serán tomadas por cocineras, por vuestras mujeres del rey y de su gente. Cuidado, van a tener rey. Él les va a quitar una porción, ustedes van a tener que pagar impuesto a ese rey. Dios está diciendo eso. Tomará también siervo, a ustedes lo va a esclavizar ese rey. Dios les advirtió cómo iba a ser el rey, un humano rey. Y hay algo aquí rapidito que podemos entender en la advertencia de Dios. Dios sabe que el poder corrompe al hombre. Corrompió a la mujer en Edén. Corrompe hoy a cualquier ser humano el poder. El poder, cuando alguien tiene mucho poder, tiene la tendencia a ir en pos de la avaricia, la codicia, el orgullo, la jactancia y perderse o embriagarse en el poder y no darle a Dios la gloria. Dios sabía eso, que la acción es grande, la palabra rey. Decir a alguien rey, usted sabe, y hemos visto películas y hemos escuchado historias bíblicas referentes a los reyes. A los reyes venían y se les postraban, a los reyes venían y los adoraban, los reyes hacían imagen de ellos, los reyes tenían monedas que tenían su nombre, como los César, por ejemplo, que tenían la propia moneda. Los reyes tenían y podían decir un decreto y la palabra del rey no se podía abrogar. El sello del rey realmente era inquebrantable y las leyes que daban el rey o los mismos reyes hasta lo podía esclavizar a ellos mismos de sus palabras, como le pasaba a los medos y a los persas o a los babilonios. Entonces realmente la palabra de un rey y el poder en manos de un rey hace muy difícil mantener una vida que pueda glorificar a Dios, vivir guiando a su pueblo para llevarlos al Señor. Entonces es complicado, es un título muy grande para un humano. Personalmente soy de los que creo que un rey, que un ser humano no debería llamarse nunca rey, porque si se llama rey estamos pretendiendo superar aún un título divino, un título celestial, un título de Dios, pero aún así creo que es algo más personal en mi percepción. Pero
muy por ese lado, también tenemos un detalle. El detalle de que ellos insistieron y Dios dijo, bueno, ¿quieren rey? Ahí van a asumir sus consecuencias de tener rey. No es que Dios escuchó al pueblo e hizo lo que el pueblo quería, por si acaso. No. Dios nos entrega. Esa es la acción, esa es la palabra de Romanos. Cuando nosotros somos pecadores e insistimos en el pecado y vamos en pos del pecado deliberadamente, Dios nos entrega a nuestra propia concupiscencia, a nuestro pecado, y asumimos las consecuencias. Y no podemos decirle, Señor, tú eres culpable. Señor, ¿por qué nos pusiste un rey? Un día el pueblo podía decirle, Señor, y el Señor más adelante va a decir eso. Mañana, cuando ese pueblo, cuando ese rey los ponga por esclavos, cuando los atormente, cuando les quite su dinero, cuando les quite su libertad, cuando los mandes a la guerra, cuando hagan eso, no vengan a decir, yo diré, Dios, eres tú culpable, porque yo no lo hice, ustedes lo hicieron. Esa es la acción de Dios. El hombre se empeña en hacer lo malo y es como decir, bueno, ¿quieres hacerlo? Ahí está, a pesar de cuántas veces te retuve y cuántas veces dije no, o cuántas veces te advertí, bueno, sufre las consecuencias. No es culpa de Dios, es responsabilidad del hombre asumir sus decisiones. ¿Cómo llegamos a tener nuestro primer rey para el pueblo de Israel? Capítulo 9 del primer libro de Samuel, estamos allí por si acaso, ya pasamos por el 8, llegamos al 9, tenemos a la familia del primer rey. El primer rey se llama Saúl, hijo de un varón benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín, llamado Cis. Este era su hijo llamado Saúl. La descripción de él en el versículo 2 es maravillosa, por si acaso. Dice el versículo 2 del capítulo 9, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre todos los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un hombre alto, fornido, era un hombre hermoso y era joven. Algunos dirían, ahora sí me está describiendo a mí. Pues no. Esto está hablando del futuro rey de Israel. De la tribu de Benjamín, por si acaso la tribu de Benjamín es considerada una de las tribus más pequeñas. El mismo Saúl lo va a decir en el versículo 21 del capítulo 9. Saúl dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu? Mire, Dios va a buscar de los confines, de lo más pequeño de Benjamín, la tribu más pequeña, de la familia de Cis, la familia más pequeña aún de esa tribu. Y de ahí Dios toma a un muchacho grande en estatura, fornido, grande, aunque un poco temeroso, un poco tímido, un poco vergonzoso. No es alguien muy bien visto desde la parte intelectual y tampoco de la parte de liderazgo, porque decir por sí solo se le ve como alguien con miedo, como alguien medio cobarde, y eso es algo, por si acaso, al inicio. De entrada dice que era toda su descripción física maravillosa, su descripción espiritual no dice nada, y su descripción mental o intelectual tampoco. Lo que más se puede aludir es que es un muchacho tosco, un poco torpe y también vergonzoso. No es valiente, es un poco tímido, a pesar que es trabajador y sigue a su padre. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel relata cómo este muchacho conoció a Samuel, cómo tuvo un encuentro buscando a un animal que había perdido, y con su criado fueron a buscar y a consultar al profeta, al hombre de Dios, para que el vidente, porque esa es la acción del nombre de profeta, le diga dónde encontrar el animal que estaba buscando, que él había perdido. Pero un día antes del encuentro de Samuel con Saúl,
un día antes, dice el versículo 15 del capítulo 9, Jehová le había revelado que él tendría la visita de un muchacho. Mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Ahora aquí creo que hay un arreglo en la percepción de Dios y nosotros también. Nosotros, yo le dije hace rato que es muy grande decir rey a un hombre. Y eso es lo que Dios dice acá. Aquí está diciendo el Señor, vas a ungir a este muchacho para que sea príncipe sobre mi pueblo. Dios está diciendo, yo soy el rey, él solo es el príncipe. Pero Israel, ¿qué veía? Al rey, al hombre rey. Cosa que Dios no necesariamente tenía eso en mente, pero ellos querían algo así. Y al fin y al cabo, este muchacho iba a gobernar sobre su pueblo. ¿Qué dice el versículo 17? Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. A pesar de que no era de su agrado el que tengan rey, Dios tomó el orden de las cosas. Dios es bueno realmente, a pesar de nuestra desobediencia y de todo lo malo que nosotros somos, hermanos. Dios encamina lo malo a bueno, Dios se encarga de ordenar las cosas y Dios permite ciertas cosas aún con su consentimiento en pro de un mejor momento para su pueblo. En este caso, Dios elige a un muchacho y dice, este va a gobernar, este va a ser príncipe, y ahí Dios le habla y Samuel a partir de allí comienza el proceso para ungirle por rey. Lo toma en el capítulo 10 en sí, tomando, dice Samuel, una remoda de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Y esta es la pregunta, como diciéndole, realmente hoy ya ha sido ungido por rey. El ungimiento tendría 3 tiempos diferentes. El ungimiento es obviamente un reconocimiento de parte de Dios. Dios es el que unge por rey. Tendría un reconocimiento público por parte del profeta o sacerdote que tendría que presentar a su pueblo y tendría que tener el reconocimiento del pueblo en tercer lugar. Esto dice un poco de todo lo que Dios siempre elige y unge para su ministerio. Es siempre así. Es siempre Dios el que elige, llama, es siempre Dios el que toma que los líderes puedan presentar al candidato y es la congregación o es el pueblo el que tiene que confirmar al fin y al cabo esa decisión. Lo que sucedió acá fue eso. Primero Dios le dijo a Samuel, ese es mi ungido. Dios primero dijo, él es mi ungido. Samuel lo unge con aceite, es una acción de ungimiento. El aceite era un símbolo de bendición y de unción y de legitimación de llamado de parte de Dios. Y esto es lo que le está pasando a Saúl ungido. El Espíritu de Dios vino sobre él, dice el versículo 6, y este profetizó, este enseñó, este hizo cosas maravillosas en el primer día y en los primeros momentos de estar ungido por rey, sin ser todavía reconocido por el pueblo. Después, versículo 17, capítulo 10, versículo 17. Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová Dios de Israel, Egipto, de los egipcios, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros ahora, pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Un detalle más. Aquí vemos que Samuel seguía todavía queriendo advertir al pueblo que ellos estaban siendo rebeldes con Dios, porque Dios era su rey, pero que el pueblo deliberadamente no estaba reconociendo quién lo sacó de Egipto, quién los libró de las manos de los egipcios, quién los libró de los reinos en el camino del desierto, de la peregrinación, y quién les hizo libre.
sino que querían un rey humano que los lidere, y eso al fin y al cabo dicen, bueno, si tanto quieren rey, traigan aquí a sus jefes, a sus príncipes de cada tribu, y cayó obviamente Benjamín, ya estaba elegido anteriormente, y allí dice que fue tomada la familia de Matri, y ella fue tomado también obviamente Saúl, hijo de Cis, le dije que era así su padre, y le buscaron, mire, ¿qué pasó cuando le buscaron al joven Saúl, grandote, hermoso? ¿Y qué pasó? Pero no le hallaron. Preguntaron pues otra vez, dice, pues a Jehová, ¿qué había pasado con aquel varón? Y aquí Dios tuvo que revelarle dónde estaba escondido el muchacho, pues estaba escondido entre el bagaje, para que vean que yo les decía que no era un muchacho valiente. Ya él sabía que iba a ser el rey porque le había ungido. Versículos anteriores tenemos el ungimiento por parte de Samuel. Ya él le había dicho, Dios te ha elegido por rey. Simplemente protocolo, simplemente hacerlo público era un asunto de tiempo. Pero cuando llegó el momento de hacerlo público para toda la nación, para todo el pueblo, para todo Israel, delante de todos los príncipes de Israel, ¿qué hizo Saúl? Se escondió. Se puso debajo de los bagajes. Entonces dice que los demás corrieron porque estaban afanados en tener un rey, corrieron y le trajeron allí y le pusieron allí. Debió ser gracioso, la verdad, esto para el ascenso al trono de este muchacho. Vergonzoso porque dicen, ¿dónde está el rey? Está escondido, vayan a traerlo, porque consultan a Dios y Dios dice, está debajo del bagaje. Lo traen, tal vez con todo sucio todavía, y viene y se para allí y dice, este es el rey. Samuel dice, él es el rey, Dios lo ha elegido, él es el rey. La mayoría del pueblo quería rey. ¿Y qué dijo? ¡Viva el rey! Versículo 24. Todo el pueblo, cuando escuchó que él era el ungido de Jehová, el pueblo con alegría dijo, ¡viva el rey! Samuel entonces le recitó una vez más la mención del capítulo 8, es decir, les volvió a decir qué iba a pasar con el rey. Aún estando ahí el rey en delante, le dijo, este rey tiene esta potestad, le va a ser esclavo, le va a quitar una porción, ustedes van a tener que darle impuestos, va a tomar sus mujeres, sus hijas, y todo eso, él lo va a hacer. Le citó la ley del reino, porque Dios dio la ley del reino también. Dios escribió y reveló también eso y se guardó delante de Jehová la ley que Dios había establecido para el rey. Todo esto fue y Saúl se fue a Gabaa. Se fue a Gabaa y con él se fueron muchos hombres suyos de corazón, donde Dios le había tocado realmente el corazón para que sigan a este rey. Estaba bien la cosa, pero ¿qué dice el versículo 27? Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló sobre esto. Esto nos dice mucho de cómo ya vemos a un Saúl que tiene algo en su corazón. Ese humilde y sencillo no es tan sencillo ni tan humilde. Tiene algo ahí que no es tan sano su corazón. Esa idea de la palabra más, él disimuló, es una palabra fuerte en referencia de algo que ya estaba él guardando en su corazón. Que era alguien que iba a tragarse cierta amargura y eso luego le iba a pasar factura en la vida. Este rey llegó a ser rey, pero sin la mayoría, la mayoría diciéndole viva el rey, pero un grupo resistiéndole. ¿Cuál fue la prueba final para que todo el pueblo reconozca a Saúl por rey? Capítulo 11, cuando se vence a los amonitas. Hay un problema terrible, el pueblo a voz en cuello llora porque hay una amenaza, porque hay un pueblo en peligro, porque Israel está en peligro y porque los amonitas están acampando ahí para poder vencer o destruirlo en una batalla. Se enoja. Ahí es la primera vez que se ve a un rey valiente, la primera vez que se ve a un rey valiente es su primera acción como rey,
convoca, mata, dice, unos bueyes y dice, quien no venga y me acompañe y vaya a la guerra, será partido como estos bueyes, porque él cortó a los bueyes en pedazos. Y entonces dice que el pueblo a una se sumaron, salieron, dice el versículo 7, como un solo hombre, bajo o con el liderazgo de el mismo rey Saúl. Salieron a la guerra y Dios le dio la victoria e hirieron a los amonitas de toda la noche prácticamente hasta que el día amaneció, y hubo una gran victoria de parte de Saúl como rey. Obviamente Dios le dio la victoria, pero ya liderando Saúl. Cuando esto pasó, ¿qué llegó a pasar? ¿Qué llegó a resultar en esta victoria? El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. El pueblo en la mayoría estaba molesto por los que eran perversos y no quisieron aceptar a Saúl por rey. Pero Saúl muestra misericordia. Versículo 13, capítulo 11, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¡Qué bueno! Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron, allí fue la investidura, allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegró mucho allí Saúl y todos los de Israel. Qué buena historia. Qué buen rey iniciando. Y una frase que dice, no todo lo que comienza bien, termina bien. Este es el caso de Saúl. Empieza bien. De menos a más en el inicio. De ser un muchacho tímido, vergonzoso, no muy valiente, a asumir por medio de la llenura del Espíritu, porque le venía el Espíritu, había una idea del Espíritu sobre él, y cuando venía el Espíritu sobre él, realmente podía hacer algo para Dios. Muestra muchos destellos de bondad. Por un lado, supuestamente humilde, al no tener ningún problema con estos perversos, supuestamente valiente para enfrentarse a los enemigos como los amonitas, supuestamente sobrio para no ir contra sus enemigos, no es vengativo, y supuestamente un muchacho que está dispuesto a darle a Dios la gloria por la victoria sobre Israel, y está feliz la cosa. El pueblo está feliz. Es el año 1055 antes de Cristo. Es un tiempo donde el rey es ungido. Primer rey de Israel. Pueblo feliz y dichoso. Quiero decirle, hermano, que quiero rápidamente acabar diciendo estas 3 aplicaciones finales. Como dije, voy de atrás para adelante. No todo lo que comienza bien, termina bien. La meta es terminar bien. Terrible es la vida de Saúl en el fin. Pero aquí empezó bien. Pero hay que perdurar en el tiempo haciendo el bien. Segunda aplicación. El rechazo a Dios por parte del pueblo en no oír su voz es una acción que lleva a un fracaso. Mejor es escuchar siempre la voz de Dios y sus advertencias, porque si no, sufriremos las consecuencias. Y en tercer lugar, cuando los líderes fracasan, habrá un pueblo que fracasa. Elí fracasó, los anteriores que eran los jueces fracasaron, Samuel mismo fracasó, y esto llevó a un fracaso de Israel. Líderes, todos quieren ser líderes, todos quieren ser jefes, todos quieren ser reconocidos, pero es una gran responsabilidad ser líder. Amado hermano, tú eres líder en tu casa. Haz que tus hijos sigan al Señor, críalo en el temor del Señor, no pierdas de rumbo eso. Tú eres líder también para hacer referencia desde tu cristianismo, desde tu testimonio a otros.
No pierdas el testimonio en cosas de la vida de este mundo. Mantén tu fidelidad y persevera hasta el fin en la fe cristiana. Y por último, recuerda que tú y yo daremos cuenta al Señor por las cosas que hicimos y también por las que no hicimos. Así que no caigamos en los errores de estos líderes que fracasaron y llevaron a su pueblo al fracaso. Dios nos dé mejores líderes. Oremos por líderes que adoren, honren, vivan, teman y críen a hijos en el temor de Jehová. Esos hijos, esa generación, nos va a traer mejor resultado para la vida en un futuro, cuando las familias estén más fuertes y sólidas en el Señor. Dios bendiga su vida, hermano. Hoy iniciamos con Saúl, el ascenso al trono. Dios le bendiga. Tenga buenas noches.